¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una nueva edición de Historias sin rebajes. En el programa del día de hoy vamos a estar pasando la primera parte de un programa realizado para la televisión nacional que tiene que ver con uno de los hitos más grandes de la ciudad de Rafaela, del Atlético de Rafaela dentro del deporte motor. La presencia de los coches de Indianápolis en nuestra ciudad de Rafaela. Con la ayuda del periodista Víctor Hugo Fuchs y con mucha gente que fuimos entrevistando, hemos logrado hacer la primera parte de esta historia realmente muy rica del automovilismo mundial en Rafaela. Primera parte de las 300 millas Indy en la ciudad de Rafaela. Amigos del deporte motor, hoy le vamos a contar una historia que se hizo realidad en la ciudad de Rafaela, ya que hace 50 años los coches de Indianápolis corrieron en el óvalo de la ciudad, propiedad del Club Atlético. Y rugen los motores, señoras y señores. Ahora sí, el trasplante se hizo el milagro. Indianápolis en Rafaela. En el auto 44, el único argentino, Carlos Alberto Pairetti. Víctor Hugo Fuchs, periodista rafaelino, nos cuenta parte de esta historia. La historia es un poco larga y no tan sencilla de resumir. Atlético nació como un club de fútbol y poco tiempo después se incorporó el automovilismo, cuando en Rafaela todavía no era pasión. Eso fue a principios del 900 y no pasó demasiado tiempo tampoco como para que organice su primera competencia, allá por 1919, hace poquito se cumplieron 100 años, pero sin tener un escenario propio, utilizando concretamente caminos rurales del oeste santafesino y del este cordobés. Pero ya en esa época, de acuerdo con lo que figura en algunas actas del club, con lo que comenta gente que lo fue transmitiendo de generación en generación, ya las 500 millas de Indianápolis se transformaron en un espejo para la gente de Atlético de Rafaela. La única coincidencia que se daba entre Indianápolis y Rafaela era la distancia a recorrer, esos más de 804 kilómetros, porque los escenarios a utilizarse variaban sustancialmente. En Indianápolis se corría, curiosamente, y esto es bueno recalcarlo, en piso de ladrillo. Hoy todavía hay una franja como recuerdo de aquellas primeras competencias en el Indianapolis Motor Speedway. Y Rafaela, bueno, ya lo ha apuntado, cuando se realizaron las primeras 500 millas, allá por 1926, se utilizó un circuito de menor extensión, diseñado al oeste de la zona urbana de Rafaela, y así fue pasando el tiempo. La posibilidad de traer a los autos de Indianápolis fue de aquellos locos soñadores, dirigentes de aquella época también, que en algún momento se identificaron con un proyecto que llegó a estar medianamente cercano de poder concretarse. Después quedó prácticamente archivado o en el olvido hasta que se reflotó en 1970. Una historia que parecía increíble se gestaba en la ciudad de Rafaela.
Entre los dirigentes del club atlético empezaba a madurar la idea de traer los coches de Indianápolis a correr a la ciudad. Parecía increíble. Sin embargo, lo gestaron. Tuvieron que pasar prácticamente 40 y tantos años desde aquellas primeras 500 millas, ya con el óvalo pavimentado, para que se realice la primera gestión, que estuvo a cargo de un comisionado de Atlético, el doctor Virgilio Márquez. Viajó a los Estados Unidos, concretamente al estado de Indiana, recorrió las instalaciones del Indianapolis Motor Speedway, tomó algunas referencias con alguna modalidad muy particular, como por ejemplo medir la altura de los paredones con su cinto, el que utilizaba para sostener su pantalón, y con sus pasos también tomó una medida que estuvo bastante cercana a la realidad del ancho de la pista y también de la calle de boxes. En esa época no había comunicaciones como hoy. Cada uno tenía que tratar de rebuscársele, entre comillas, como para poder encontrar algún tipo de solución a las primeras conclusiones a las que se arribó durante ese viaje. Y hubo conversaciones, se iniciaron las gestiones, se entusiasmó la gente de Indianápolis, y eso lo comenta la gente de aquella época, cuando el doctor Márquez le planteó que en Rafaela había un óvalo que era bastante parecido al de Estados Unidos, aunque difiere. No tan notoriamente, pero sí hay algunas características que son particulares de cada uno de los escenarios. Y eso fue lo que a los Yankees de alguna manera le despertó esa intención de poder venir a Rafaela, porque son amantes de la velocidad, y particularmente en Indianápolis, a tal punto que es llamada la capital mundial de la velocidad. Eso figura en el Hall de la Fama, que es el museo, cuando uno ingresa al circuito a la parte interior. Y bueno, yo creo que fue la llave que terminó abriendo esa última puerta y propiciando el viaje de los primeros dirigentes del United States Auto Club a Rafaela. Ese fue el origen, contado así a grandes rasgos, de cómo fueron las tratativas, cómo surgió la idea y cómo en definitiva empezó a tomar cuerpo, a cristalizarse. Algo que lógicamente se dio un tiempo más adelante, pero no demasiado extenso, porque fueron apenas cuestión de meses. Viajes y gestiones en el país del norte empezaron a dar sus frutos. Los norteamericanos dieron el ok. Agroservicios de César Bonomo. Fumigaciones, agroquímicos, fertilizantes y semillas. 3492-563-412. Villa San José, Santa Fe. En Salón Los Maderos estamos trabajando para volver a festejar esos momentos únicos y hacer realidad la fiesta de tus sueños. Renovamos sistema de luces, anexamos elementos de decoración y seguimos con planes de pago hasta en 24 meses. Y solicita turno para entrevistas al 3492-622-314. Auxilio JP de Javier Penezone. 3493-524-934. Sunchales, Santa Fe. Electrofante. Materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga. Avenida Luis Fante, 1531, Rafaela. Transporte El Puma Bis. Servicio Rafaela Rosario. Encomiendas y cargas generales. 434-030, Rafaela. Bien, en esta historia sin rebaje le preguntamos a Víctor Hugo quién fue el primer estadounidense que llegó a la ciudad de Rafaela. El primero en llegar a Rafaela fue Henry Banks,
que para quienes vivimos toda esa historia es una referencia obligada. Es decir, Henry Banks, es decir, inicio de contactos directos. Llegó a Rafaela, visitó la ciudad, fue trasladado hasta el autódromo, observó las instalaciones y realizó las primeras sugerencias en materia de obras a ejecutarse como para adaptar el circuito a las exigencias que planteaba la Fórmula Championship, denominación que se fue cambiando con el tiempo hasta transformarse en lo que hoy es IndyCar, pero en esencia es la misma categoría de los monopostos más veloces del mundo por correr justamente en Indianápolis. Banks vino, planteó esas sugerencias, no quedaba demasiado tiempo por delante y eso de alguna manera le jugó en contra a la gente de Atlético. La inversión que debió realizarse fue significativa porque estaban hablando de reformas que configuraban hacer prácticamente una obra faraónica desde cero, la extensión de la cinta asfáltica hasta llegar a la altura del guardrail, donde existía ahí un tramo de poco más de 1 metro que era de tierra, los boxes que eran tinglados, techos parabólicos de chapa, sostenidos por columnas de hierro forjado, debió transformarse en boxes de materiales de construcción tradicionales. Después también el ingreso al sector de boxes. Y lo más importante, pero esto fue pedido también en ese primer momento como algo imperioso, imprescindible, y no había excusas por delante que pudieran hacerle cambiar de opinión más allá de haber sido pavimentado el circuito hacía apenas poco más de 5 años. La repavimentación completa del óvalo para poder recibir a los pilotos y autos de Estados Unidos. Después, en la segunda visita, Banks estuvo en el día y en el momento no indicado. Justo una carrera de por prototipo. Habíamos quedado que el autódromo como estaba servía para que los coches de Indianápolis podían correr. Hay un accidente donde un coche de Andrea Giannini a la salida del Curbón Norte cruza el guardrail y cae del otro lado del peralte. Y una ambulancia sale en contramano para socorrer al piloto. Lo estoy viendo todavía a Mr. Banks en el medio circuito gritando no, 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 con los brazos levantados, porque es algo que nadie puede pensar que una ambulancia salga en contramano de una carrera. Bueno, a consecuencia de ese accidente, que ese coche cruzara el guardrail y cayera del otro lado, tuvimos que hacer prácticamente todo el autódromo nuevo. Se hubo que agregar una hoja de guardrail en las rectas y una más a las ya existentes en los curbones, además de cambiar todos los postes. Más de 1000 eran. Y estamos hablando que Atlético tenía a favor apenas 2 meses. Pero claro, se asoció, tuvo la fortuna que el clima estuvo de su lado. Porque no hubo lluvias, porque pudieron trabajar prácticamente las 24 horas del día, porque hubo muchísima gente que se involucró, desde la propia Intendencia, con Rodolfo Muriel a la cabeza, hasta empresas particulares que brindaron su colaboración. El club contrató una cantidad importantísima de personal como para ejecutar esas obras que terminaron realizándose en tiempo y forma y aprobadas la semana previa a la realización de la carrera. Cuando el USAC dio el visto bueno, cerró el circuito hasta que llegó el momento de empezar a girar. Bueno, Atlético tuvo que superar varias dificultades. Una de ellas fue con el transporte aéreo. En principio se había suscrito un contrato, eso por exigencia del USAC, para que
se cumpla con ese trámite a través de una aerolínea norteamericana, Braniff, que tenía su sede en Dallas. Poco más de un mes faltaba para la carrera cuando Braniff renunció al compromiso que había asumido. ¿Qué tuvo que hacer la dirigencia de Atlético? Buscar una alternativa. Se contactaron con el comodoro Vaca y el vicecomodoro Grillo, mi marido, y él logró que Aerolíneas Argentinas desmantelara un avión de pasajeros para traer los coches. Una semana antes llegó a Paraná un avión con 14 coches y el día después los otros 14 que faltaban. La empresa de bandera que abrió sus puertas, que se brindó generosamente como para poder transportar a los 28 autos y a las más de 100 personas, entre pilotos, mecánicos, jefes de equipos, cronometristas, dirigentes, familiares que estuvieron acompañando a los pilotos también en su visita a Rafaela, después de recorrer prácticamente 8.000 kilómetros que separan a Estados Unidos, particularmente a Indianápolis de Rafaela, también llegaron a la capital entrerriana y a su tiempo, primero los autos y después las personas fueron derivados hacia Rafaela. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Todo Diesel. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Sistemas Common Rail. Turbos. Reprogramación de EQ con equipos de alta tecnología. Todo Diesel. Avenida Podio 842. Teléfono 430-476. WhatsApp 3492-211-743. Rafaela. Otra pregunta que le hacemos al colega Víctor Hugo Fuchs, que prestó un apoyo incondicional para este programa, es: los medios de Capital Federal, los periodistas de Buenos Aires, ¿le dieron la importancia a este evento? Señoras y señores, directamente en el Autódromo Ciudad de Rafaela, tratando de obtener notas que a ustedes les hagan vivir algo o en parte del espectáculo que significan estos coches. El periodismo más influente de la Argentina le dio la espalda. Hubo algunas honrosas excepciones que cubrieron el acontecimiento, lógicamente. Las publicaciones especializadas en esa época, como
Automundo, como Corsa, como el Gráfico mismo también, con varios periodistas. Pero otros medios le restaron importancia o directamente hasta lo ignoraron. La televisación estuvo a cargo de Canal 9 de Buenos Aires, que montaron una torre en la parte interior del circuito como para poder cubrir todo el recorrido. Y después sí, las repercusiones fueron importantes de parte de quienes llegaron desde Estados Unidos para participar de la actividad. Otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos hablando de los pilotos, de los jefes de equipos, de los mecánicos, de todos los acompañantes en general, de los dirigentes. Estuvo en Rafaela Tony Hulman, que en ese momento era el propietario del autódromo de Indianápolis, porque fue siempre un bien de familia durante muchísimo tiempo, transferido hace no mucho tiempo. Y toda esa gente, cuando llegó a Rafaela, antes incluso porque fueron agasajados en Santa Fe, tomaron cerveza, obviamente, adictos a la bebida espumante, una de las tantas, y a medida que se iba aproximando la caravana a Rafaela, con los visitantes trasladados en vehículos que proporcionó a través de la concesionaria local una terminal muy importante de nuestro país, y también autos particulares, se encontraron con que los aficionados, los fanáticos, se agolpaban a la vera de la ruta 166 en esa época, la actual número 70 Eusebio Marsilla. Alertados todos los pueblos por la transmisión que estaba realizando el colega y maestro Lionel Vélez. La llegada de los americanos, el fervor, el afecto que le mostró la gente, todo el mundo salía a la calle a ver si los podía ver, los que querían mover los autos, que diferían mucho de lo nuestro. Nosotros todavía estábamos con autos convencionales, con motores delanteros, y ya venían con motores traseros, con un sonido muy distinto al que generaban nuestros autos. Se iba incrementando la caravana hasta que ingresaron a Rafaela, ya con el tránsito cada vez a menor velocidad como consecuencia de esa cantidad de gente que se fue sumando al acontecimiento. Rafaela los recibió con una cordialidad realmente impresionante. Todavía la gente sorprendida, no lo podía creer, se pellizcaba para entender que los pilotos de Indianápolis estaban en Rafaela. Hubo un gran cartel de bienvenida en el ingreso, a la altura de la actual Empresa Provincial de la Energía. Ingresaron por Boulevard Santa Fe, giraron en la Plaza 25 de Mayo, volvieron, en este caso, a la sede de Atlético, donde se efectuó un trámite bastante complejo para ese momento, que fue la distribución de los lugares donde se iban a estar alojando cada uno de los ciento y tantos visitantes. No había una disponibilidad hotelera suficiente, pero sí la excelente predisposición de la gente de Rafaela, que fue en ese aspecto muy generoso, ofreciendo sus casas particulares, y hasta hubo un caso muy pero muy especial que vale la pena rescatarlo. Uno de los visitantes optó por alojarse en el monasterio. Esa es una nota de color que me parece que vale la pena también mencionarla. Y los pilotos, durante esos días previos a la actividad en pista, salieron como cualquier otro a recorrer la ciudad, a compartir en alguna mesa, en alguna confitería o en algún bar céntrico, y a pasarla bien mientras aguardaban el momento del gran desafío. Yo creo que este es el mejor testimonio de todos los corredores y asistentes que han venido a la confitería, que esto fue siempre completo, toda la semana que estuvieron ellos. Y estas firmas, como anécdota te puedo decir que Al Unser, que fue el ganador, y en rivalidad con el resto, Larry Bettenhauser firmó sobre el escrito de él.
por la rivalidad que había, ¿no?, en ese momento para ellos, entre ellos. Y quiero rescatar dos nombres porque me parece que son los más emblemáticos, de Eduardo Ricotti como presidente, el ingeniero, y de Bernardo Kouchner, que fue su mano derecha prácticamente. Se conformaron comisiones específicas, una de ellas con el propio intendente Muriel formando parte de la misma, destinada a llevar adelante todo lo relacionado con la organización de la competencia, y otra también que no puede pasar por alto ni inadvertida, una comisión de damas, porque había que atender y agasajar también a las mujeres que llegaron a Rafaela. Por eso yo siempre lo digo, el homenaje no tiene que estar reservado pura y exclusivamente por una cuestión de géneros para los hombres, sino para los hombres y mujeres de Rafaela que hicieron posible la visita de Indianápolis a la ciudad durante varios días. Enciendan los motores y rugen los motores, señoras y señores. Ahora sí, el trasplante se hizo el milagro. Indianápolis en Rafaela, palabras clásicas, caballeros, pongan en marcha sus motores, al estilo Indianápolis, y pasean por Bien, señores, llegamos a la parte final de esta primera entrega de las 300 Indy en Rafaela. El agradecimiento a toda la gente que colaboró, que estuvo trabajando, a Víctor Hugo Fuchs con su impecable memoria y con su trabajo de relato que nos ayudó para esta primera parte. Dentro de 7 días estamos con la historia sin rebajes de las 300 millas Indy en Rafaela, versión número 2.